noches, muy buenas noches. Es lunes 17 de enero del año 2022. Como todos los lunes, estoy aquí con vosotros, bueno, como casi todos los lunes, porque a veces hay algunos lunes que no estamos, ¿no? Hoy vamos a esperar unos minutillos por si viene gente. Si tenéis alguna pregunta, lo que siempre os digo, aprovechadme los lunes a estas horas que podáis hacer alguna pregunta que yo pueda colaboraros. La última vez que me conecté con vosotros os comenté que, bueno, hay novedades de las que yo no he hablado mucho. Por ejemplo, las juras ante notarios, cuando salió la normativa publicada en el BOE, yo os la comenté a grosso modo, esa posibilidad que se iba a abrir ante nosotros de poder hacer esa jura ante notarios. El año comenzó con una instrucción para registro y notariado, para los notarios, sobre cómo se iban a efectuar estas juras. Y justo hoy un venezolano, Jesús, me hacía la pregunta, me dejaba la pregunta en mi WhatsApp sobre esas juras ante notario, ¿no? A grosso modo, lo único que os puedo decir, que el programa de hoy, además de contestar a vuestras preguntas, era un poco sobre los extranjeros en prisión, es que esas juras ante notario tiene que ser ante el notario del domicilio que conste en esa resolución de notificación. Es decir, si mi resolución de notificación es la dirección que aparece es Granada, por ejemplo, y yo estoy empadronada en Granada, yo no puedo ir a hacer esa jura en base a esa instrucción que ha salido ante un notario de Cádiz, por ejemplo, ¿no? O de Madrid, o de Jaén, ¿no? Entonces, lo primero que tenéis que verificar es la competencia para poder hacer esa jura ante notario, ¿no? Si vosotros habéis cambiado de domicilio, es decir, cuando habéis presentado ese expediente y cuando ese expediente ha sido resuelto, vosotros lo estáis empadronados en otra ciudad, por ejemplo, os habéis mudado de Almería a Granada, pues podréis demostrar ese tiempo o ese cambio de domicilio con vuestro certificado de empadronamiento. Mafe, buenas noches, feliz inicio de semana a todos, ¿vale? Cuando vayáis a hacer esa jura, que la podéis hacer ante notario, la podéis hacer ante el registro civil, lo que pasa es que quien elige hacer una jura ante el notario es porque tiene complicación para poder acceder a esas citas de jura. De los registros civiles ahora todo es con cita y por supuesto que se complica la situación. Buenas noches a todos los que estéis llegando. Claricel, buenas noches. Colocadme allí desde donde estáis para por lo menos yo sentir que no estoy sola. Además de verificar cuál es el notario competente para hacer esa jura, pues vosotros tenéis que llevar una documentación para la jura. Bien que la hagáis ante notario, bien que la hagáis ante el registro civil, tenéis que llevar esa resolución de concesión de nacionalidad y esa notificación también, es decir, de cuando habéis bajado ese resguardo de notificación, que se vea que se está dentro de ese plazo de esos 180 días, ¿vale? Si esta nacionalidad vosotros la habéis presentado de manera telemática, que por supuesto ya la mayoría se presentan de manera telemática, tenéis que llevar la literal de nacimiento original que presentasteis en ese expediente y esos antecedentes penales. Aquí me diréis que me ha pasado un par de veces que los clientes... Buenas noches Ángela. Muchísimas gracias. Que puede suceder que se os haya extraviado esa documental tan importante. Por eso yo siempre digo la misma expresión a la persona que presenta la nacionalidad. Guarda esto como oro en paño. Es decir, tú tienes que tener esa literal de nacimiento apostillada que escaneaste y enviaste al ministerio y esos antecedentes penales, si no son de estos de verificación digital, de estos que mandan por internet, con la apostilla por internet, por ejemplo, lo de los colombianos, como oro en paño, que si se incendia la casa tú coges tu carpeta y sales corriendo, ¿no? Si se da la mala suerte
que el bulldozer os come los documentos, que no es algo, o como uno en Venezuela del registro civil se habían comido los archivos, unos chivos, eso pasa en Venezuela, ¿vale? Pues se puede enviar, se puede tramitar unos actualizados explicando esta situación. Pero lo ideal es que vayáis con la misma documentación que ellos pueden verificar de manera telemática dentro de ese expediente, ¿vale? Por supuesto, ¿cuál es la gran diferencia entre hacerlo ante el registro civil o hacerlo en notario? Es una diferencia económica, porque vais a tener que hacer costos. Y aquí es lo que a mí me molesta mucho, pues de este tipo de situaciones, que se pueda haber una discriminación en cuanto a una persona que tiene medios económicos y recursos económicos y una persona que no tiene medios económicos y recursos económicos. Déjame ver las preguntas. Buenas noches. Claricel me pregunta, y esto ¿qué requisitos piden para solicitar la nacionalidad a alguien que se hizo pareja de hecho? Una pareja de hecho no es un cónyuge, ¿vale? Entonces, no se pide la nacionalidad como cónyuge de español o la nacionalidad como pareja de hecho de español. Si hay una diferencia con el cónyuge en cuanto al plazo reducido para poder iniciar ese procedimiento de nacionalidad por residencia. Pero no hay diferencia, o sea, el procedimiento nacionalidad por residencia es el mismo. Es el mismo. La única variación es que el cónyuge lo puede presentar en el plazo reducido del año desde que se tiene esa residencia. Que hay esos tópicos de no, si yo me caso con un español, entonces a mí se me da la nacionalidad, y eso no es así. Bueno, fue en una época de antaño, ¿no? Pero actualmente no. Si tú eres pareja de hecho de un ciudadano español y tienes una nacionalidad iberoamericana, pues esa residencia que has tramitado como tarjeta de familiar de la Unión como pareja de hecho, pues cumplido el plazo de residencia legal inmediatamente anterior a la solicitud como iberoamericana de 2 años, pues tú podrás pedir esa nacionalidad. ¿Qué es lo primero que tienes que hacer? Pues el examen del Instituto Cervantes, que demuestra tu grado de integración al territorio español, tu grado de integración al Estado, ¿no? ¿Qué tienes que tener? Pues tus antecedentes penales del país de origen y la carencia de antecedentes penales en territorio español que pueda demostrar, entre comillas, además de otras situaciones, pues esa buena conducta cívica dentro del territorio español. Entonces, pues, ese examen del Instituto Cervantes que demuestra la integración, esa carencia de antecedentes penales tanto en España como en tu país de origen que demuestre que eres una persona con una buena conducta cívica, ese plazo de 2 años, si eres iberoamericana, por el apellido me supongo yo, Urdaneta, no me digas que eres de Maracaibo porque me pongo a llorar, Rafael Urdaneta. Si eres Urdaneta, pues yo interpreto que eres venezolana, interpreto que eres iberoamericana, y entonces para los iberoamericanos el plazo es reducido, es de 2 años. Entonces, si tienes el plazo de los 2 años de residencia legal, la carencia de antecedentes penales, la buena conducta cívica, que no tienes nada, que estás integrada, pues una literal de nacimiento. Si tienes hijos menores, hay que recoger esos hijos menores, que luego se le permita hacer a esos menores la opción de nacionalidad y las tasas. Entonces, mi recomendación, bájate la aplicación del Instituto Cervantes para que vayas estudiándote el temario, matricúlate para que vayas haciendo el examen. Pues si ya tienes los 2 años, pide literal de nacimiento apostillada, pide antecedentes penales, ¿vale? Y en el momento que tengas el acto del Instituto Cervantes y en el momento que tengas toda la documental, pues se podrá instar ese expediente de nacionalidad por residencia, que lo puedes hacer tú directamente o lo puedes hacer mediante representación legal. Vosotros me diréis, Glenda, ¿qué recomendáis? ¿Qué os voy a decir? Zapatero a sus zapatos. Yo siempre he dicho o siempre he pensado que en estos trámites a veces somos un lujo, pero somos un lujo necesario. Que bueno, yo puedo hacer una tarta,
Yo he intentado muchas veces hacer una tarta, pero una tarta no me queda a mí como arroz, como un profesional de la repostería. O yo puedo intentar hacer un mueble, pero no me va a quedar como un carpintero, ¿no? O sea, zapatero a su zapato. Si vosotros podéis daros el lujo de pagar a un profesional experto en esa materia, pues lo suyo es eso, ¿no? Espérate, que vea aquí. Mafe me pregunta, ¿hay alguna forma de hacer el arraigo social sin tener un contrato? Sí, hay una forma de hacer un arraigo social sin tener un contrato. Primero, si tú tienes un familiar residente legal que en materia de extranjería es primer grado, es decir, por ejemplo, una pareja, un cónyuge que tenga medios económicos, ¿vale? Muchas veces yo regularizo familias, ¿no? Entonces el esposo o la esposa tiene el contrato y el otro no. Entonces yo digo, bueno, pues vamos a regularizar primero uno y luego solicitamos el informe de inserción del ayuntamiento donde se te exima del contrato porque se aporta los medios económicos de la pareja. Por ejemplo, lo que pasa es que esa autorización que te va a venir con una autorización solamente para residir y no para trabajar, ¿vale? Por ejemplo, un extranjero que tenga suficientes medios económicos, una buena cantidad de dinero. Entonces, pues tú en ese informe, no mire usted, es que mis medios económicos están aquí en esta cuenta de banco que yo he abierto, como no incidente, donde yo he estado ahorrando y tengo 30.000 euros, que también las he tenido, ¿no? Entonces, también se puede hacer un arraigo por cuenta propia, que es más complicado. Pero bueno, sí hay formas de hacer un arraigo social sin contrato de trabajo. Ya habría que analizar cada una de las vías. Pero si tú me preguntas, ¿se puede? Por supuesto que se puede más, ¿vale? Y más o menos te he dicho, justo hoy tuve a un chico venezolano que se le denegó el asilo, se le denegó las razones humanitarias, ha tramitado un arraigo laboral y detrás de él va a venir la mujer. La mujer no tiene contrato, pero él sí tiene contrato, tiene un magnífico contrato. Yo le dije, pues ve pidiendo el informe de inserción del ayuntamiento que se te exima del contrato por los medios económicos del esposo, demostrando el vínculo, por supuesto. Entonces sí hay manera de hacerlo, ¿vale? No he comenzado a hablar de los extranjeros en prisión, pero bueno. Una pregunta, ¿cuánto demora en dar respuesta un recurso de asilo? Mira, cuando a mí me hacen esta pregunta de los tiempos, siempre daré la misma respuesta. No te puedo dar una respuesta sobre tiempos de resolución de recursos de asilo. También te digo que la administración muy rara vez cambia de opinión. Entonces yo cuando presento un recurso, que intento presentarlo en condiciones, un recurso se presenta en condiciones con su situación particular de cada caso, con su normativa, con su jurisprudencia, ¿no? Un recurso en condiciones, con su petición de medidas cautelares. Yo siempre le digo al cliente que la solución lamentablemente no pasa por la protección internacional en el 90% de los casos, porque esas son las estadísticas. Y entonces prácticamente, y la administración lo sabe y por eso le tiene tanta manía a la figura, ¿no? Prácticamente queda como una manera de protegerte, aunque seas un solicitante de asilo de libro, ¿no? Una manera de protegerte y de tener herramientas de defensa frente a posibles pues expedientes sancionadores por estancia irregular, a posibles eliminación de esa autorización para trabajar, o sea, a hacer más complicada el día a día y la dignidad del extranjero dentro del territorio español. Entonces yo siempre le digo a los míos, no tengas apuro porque te resuelvan el recurso, porque realmente es muy difícil que la administración cambie su postura si te ha denegado esa protección internacional porque considera que Colombia no se sufre una persecución y que Colombia es un país seguro y que allí todo es de rosita, aunque haya homicidios, aunque haya lo que haya, eso que ellos llaman delincuencia común, ¿no? Entonces, la solución, lamentablemente, para muchos solicitantes de protección, yo veía unas jornadas el año pasado donde uno hacía un símil, ¿no? Uno de los ponentes hacía un símil con el derecho penal y decía, más vale
un culpable libre que un inocente en prisión, ¿no? Y ese símil lo llevaba a la materia de protección internacional y ese discurso de desconfianza que tiene el Estado con la figura del solicitante de asilo, ¿no? Y él decía, a mí más me vale un solicitante de asilo que no sea solicitante de asilo a tantos que se están siendo denegados a pesar de sufrir persecuciones en sus países de origen o mujeres que piden asilo por motivo de género. Entonces, analiza tus circunstancias personales, si puedes acudir ya si puedes acudir ya a la vía del arraigo social, si puedes acudir a la vía del arraigo laboral, si existe algún vínculo con un ciudadano de la Unión que te permita acudir al régimen de familiares de la Unión. Pero no tengas apuro por esa resolución de asilo, porque probablemente habrá que ir luego a un contencioso. ¿Vale? Déjame tener paciencia con las preguntas porque no estoy leyendo. Mi padre murió, era español por residencia. Los arraigos familiares es para los hijos de español de origen. Entonces, si tú me estás preguntando si puedes hacer un arraigo familiar por ser hijo de español de nacionalidad por residencia, la respuesta es no. Claro, como no vais a ser de Maracaibo con ese apellido. Yo reconozco un maracucho por el apellido, por la manera de hablar, por la sonrisa, porque a todo le saca un chiste, porque se ríe de uno mismo y del mundo. Yo reconozco a mi gente de todas las maneras posibles. El empadronamiento siempre lo piden, no sé, para... lo tuyo era una nacionalidad como pareja, de hecho. El empadronamiento, cuando tú rellenas los datos, tú autorizas la consulta tanto de antecedentes penales españoles como de empadronamiento. De todas maneras, yo todo lo que pueda aportar lo aporto. Me acuerdo del Guerrero, que el Guerrero dice que él aporta todo. Yo, si tiene estudios universitarios, los aporto. Si tiene máster, los aporto. Yo todo lo que sea, no mire usted, yo no solamente que tengo buena conducta cívica, que yo estoy integradísima. Tengo una foto comiendo jamón, también la aporto. No, mentira, eso no. El certificado de empadronamiento no es necesario aportarlo si tú autorizas esa consulta, ¿vale? Johnny, esta pregunta ya le he contestado. El informe de inserción social que valga mi queja aquí al Ayuntamiento de Granada, que el servicio de atención al inmigrante sigue teniendo retraso de 6 meses para la emisión de los informes, valga mi queja, yo me quejaré siempre. Se pide en el ayuntamiento de vuestro domicilio, donde estéis empadronados, ahí se pide ese informe de inserción social del ayuntamiento, ¿vale? Y entonces, si ya tú sabes que no vas a aportar contrato porque vas a aportar los medios económicos que tenga tu pareja, que tenga tu madre, que tenga tu hijo, no lo sé. Imagínate tú un arraigo social de una abuela de 80 años con el hijo residente legal con el que vive. No, yo no voy a trabajar. A mí me va a mantener mi hijo. Y aquí están las nóminas de mi hijo. O la pareja de hoy, Juan con Maribel. Pues Maribel no trabaja, pues Juan sí trabaja. Pues un informe donde se vea que con las nóminas de Juan, que es su esposo, y la literal de matrimonio con Juan, pues se pueda ver que esa familia va a vivir de los medios económicos de Juan. ¿Cuál va a ser la diferencia? Que no le van a dar una autorización de residir y para trabajar le van a dar solamente una autorización de residencia. Pero sí se puede, sí se puede. Joana Ceballos, doctora, buenas noches. Mi madre trabaja como empleada doméstica, tiene un contrato indefinido cotizando 34 horas, cumple 3 años ahora en marzo.
Mira, Joana, aquí no sé en qué provincia estás, pero podría abrirse la puerta de dos figuras, ¿vale? Si ella tiene los 2 años ya y tiene un contrato de 34 horas, que al menos son más de 30, habría que ver las bases de cotización de ella. Si sus bases de cotización son más del salario mínimo o al menos el salario mínimo, se podría solicitar un arraigo laboral, ¿vale? Bien es cierto que la administración mira menos feo el arraigo social, ¿no? Y a mí me dicen, Glenda, ¿por qué piensas tanto en lo que piensa la administración en lugar de lo que dice la norma? Porque nosotros estamos desesperados por tener resuelta nuestra situación administrativa. Entonces yo pues, recomendaré siempre lo que la administración le ponga menos pega, ¿no? Y lo que esté más viable. Entonces, habría que ver si las bases de cotización de tu mamá, ¿vale? Si le han cotizado, aunque sea 34 horas, pero con un salario mínimo, entonces podría ella ya presentar su arraigo laboral, ¿vale? También en función de dónde esté, porque hay provincias que si se han presentado los recursos de asilo, dice que no se está en situación irregular y no deja, entonces no establece la compatibilidad. Y hay otras provincias que sí permiten esa compatibilidad. Es lo que yo digo, que no hay seguridad jurídica en todo el territorio y que una misma situación es tratada de manera diferente en función del funcionario de turno que esté allí, ¿no? Ahora hay una moda que es que no requieren, ¿no? No requieren, inadmiten a trámite. No requieren, si te falta un documento, te inadmiten a trámite. No hay el respeto al proceso, al procedimiento administrativo común que te dice que si tú consideras que está defectuosa esa solicitud, tú tienes que dar un plazo de subsanación. Ah, no. Aquí no hay plazo de subsanación ninguno. Aquí yo te emito una resolución. Entonces ahora yo estoy con miedo en el cuerpo. No, espérate, vamos a ver si está todo completo. Porque si llega a faltar, además te requieren la tasa, que a veces no tienes el NIE. ¿Cómo pagas tú una tasa sin NIE? Espera, que cuando yo me enfado... Que sí, que si ella ya va a cumplir los 3 años, lo que habría que ver es si ese contrato y esa alta que ella tiene, el salario que cobra es al menos el salario mínimo, porque tú no puedes presentar un arraigo social si tú no cobras el salario mínimo y lo han hecho, lo han extrapolado al arraigo laboral. Que tú, es que no, aunque tú estés trabajando y estés hecha al mercado laboral, ellos dicen que si no estás cobrando el salario mínimo no es una relación laboral de entidad. Ese concepto que se han sacado no sé de dónde. Pues no, ella tiene que hablar con su jefa y decirle que le suba el sueldo 140 euros. Porque con ese sueldo no, Joana. Con ese sueldo van a decir que no tiene una relación laboral de entidad si nos vamos por el arraigo laboral, y si nos vamos por el arraigo social tiene que tener también igual el salario mínimo, ¿vale? Bueno, déjame que os cuente un poco, por favor. Y ahora no sé dónde está esto. Ah, ya va. Bueno, déjame que conteste esto y ya sigo yo. Edwin pregunta, una persona que le aprueban un asilo, resolución favorable, los 2 años de nacionalidad cuentan desde qué momento? Desde el día de la resolución favorable, desde que vas, persona de Iberoamérica. Vamos a ver. Hay aquí una desfase entre la normativa anterior y la normativa del registro civil, ¿vale? La normativa del registro civil dice que para un solicitante, para un refugiado, y utiliza la palabra refugio, ¿vale? Alguien que tenga el estatuto, el plazo se reduce a 5 años. Por supuesto, si eres iberoamericano y tienes ese estatuto, ¿vale? Y ese plazo se retrotrae al momento de la solicitud, del momento de la formalización.
Entonces, si tú eres venezolano, que eres iberoamericano y te han otorgado el asilo, entre comillas, pues esa nacionalidad tú la podrás presentar contando esos 2 años desde el momento de formalización. Lo que pasa es que con la reforma de la ley del asilo ya no está la figura del refugio, que es la palabra que usa el Código Civil. Yo sé que os estoy volviendo una estopa, pero dame un minuto que yo te lo explico a lo maracucho. El Código Civil dice refugio y la nueva normativa de asilo no dice refugio, dice protección internacional o protección subsidiaria. Entonces no usa la misma palabra. ¿Qué ha hecho la jurisprudencia? La jurisprudencia ha dicho que aunque ya no se use la palabra refugio y el Código Civil diga refugio, el fondo de la cosa, el fondo de la figura es el mismo y que se tiene que hacer extensivo esa posibilidad de esa nacionalidad por residencia a aquellos que se les haya reconocido cualquiera de las dos figuras que estén dentro de esa ley de asilo, aunque uno sea asilo y protección subsidiaria y no diga refugio. ¿Con esto qué te quiero decir? Que yo con esa sentencia defendería que tú como venezolano, si eres uno de ese 1% que se le reconoce el estatuto o que se le reconoce la protección subsidiaria, ya podrías presentar ese expediente de nacionalidad. Yo lo presentaría, vamos. Alguien me pregunta, ¿tenéis muchas dudas con respecto a la nacionalidad por residencia? Que si se presenta empadronamiento, que si se presenta en los penales de España. Vamos a ver. Allí, cuando tú presentas una nacionalidad por residencia, tú autorizas la consulta de tus datos de empadronamiento y también autorizas la consulta de los antecedentes penales españoles. De hecho, parte de los informes que se piden es informe al Ministerio del Interior, administraciones, para que diga sobre la continuidad de la residencia. Informe al Ministerio de Justicia para que diga sobre la carencia de antecedentes penales. Entonces, esos informes se dan. Si tú lo puedes sacar y aportar, yo lo aporto. Lo que abunda no daña, decíamos, en derecho, sobre todo si son cosas favorables. Entonces, cuando tú rellenas un expediente de nacionalidad por residencia, pasaporte completo, literal de nacimiento, antecedentes penales, TIE, formulario de jura, que lo podéis buscar, subís un formulario de jura y aprobar o autorizar, manifestar consentimiento de que se consulten los antecedentes y los datos del padrón. Pero yo todo lo que pueda presentar lo presento, ¿vale? Buenas noches, Joerki. Pues si eres de Colombia y se te ha reconocido esa protección subsidiaria y ya han pasado 2 años desde esa solicitud de asilo, pues yo te diría que puedes presentar en base a esta sentencia que dice, mire usted, es que cómo vamos a poner refugio si ya no existe como tal. Con la última reforma ya no se habla de refugiado, ya se habla de o el asilo o la protección subsidiaria. Entonces, pues habrá que equiparar o habrá que buscar el fondo o el sentido de la figura para poderlo aplicar. Extranjeros en prisión. Dejadme que os diga que por favor no dejéis solos a vuestros familiares que están internos en los centros penitenciarios. El elemento de extranjería es un elemento negativo, y así es valorado, aunque las leyes penitenciarias no establezcan, entre comillas, discriminación entre un extranjero y un nacional que cumple una condena. En la práctica, esas discriminaciones se dan desde el mismo momento en que el elemento de extranjería es un elemento negativo para los permisos, las concesiones de progresiones de grado, para toda la materia penitenciaria. Por favor, familiares, por favor, si tenéis un familiar interno en prisión, hay una diferencia entre si ese interno está
en situación preventiva o en situación ya de penado. Hay diferencia. Si está en situación preventiva, hay algo que se llama el principio de presunción de inocencia, ¿no? Y dependiendo del delito, ese extranjero podrá no solamente tramitar una autorización, sino también renovar las autorizaciones que ya tenga, ¿vale? Y aquí es muy importante ese régimen penitenciario en cuanto a esos educadores, en cuanto a esos trabajadores sociales y en cuanto al apoyo que la familia pueda dar desde afuera a ese interno que está dentro. Por eso estoy hablando a vosotros, los familiares. Esto no lo va a ver ningún interno en prisión. Ellos no tienen acceso a internet y a redes sociales. Entonces, si tenéis un familiar y podéis tener contacto con ese educador, que esa junta de tratamiento, esos profesionales que tienen contacto con vuestro familiar que está interno, sepan que tiene doliente, que ese extranjero tiene familia donde ir, domicilio donde ir, oferta de trabajo, todo lo que sea favorable. Entonces, el hecho de que una persona esté en prisión preventiva no le quita la posibilidad de hacer esas renovaciones porque lo ampara ese principio de presunción de inocencia, ¿vale? Sí es cierto que cualquier cosa que yo diga, que a pesar de que la ley no hace discriminación, que a pesar de que a la cuarta parte puede gozar de los permisos, a pesar de que puede tener una condicional si ya está penado, ¿no? Ya estamos hablando de los penados, que es distinto. Si está en situación preventiva, esa persona tiene posibilidad de renovar la residencia. Si está en situación de condenado, que es distinto, ¿vale? Déjame ver si esta es la de los condenados. Si ya están penados, perdón, es esta. Si ya están penados, la normativa hace una diferencia entre condena superior al año o condena inferior al año. Entonces, por supuesto, todos aquellos que estén condenados a unas penas superior al año es una sepultura administrativa, porque es una causal de extinción de las autorizaciones que se tengan y entonces allí sí va a ser mucho más problemático. Yo no sé si tenéis algunos familiares en prisión, pero mi recomendación siempre va a ser que ese equipo que tiene contacto con ese familiar vuestro que está interno pueda saber que tiene dolientes fuera, ¿vale? El interno en prisión tiene derecho a renunciar al abogado de oficio, que eso es algo que piensan que no. O sea, el derecho a la libre elección de letrado lo tienen no solamente los nacionales, sino también los extranjeros. Y ya os he dicho que la relación de cliente-abogado es una relación de confianza. Entonces, si tienen abogados de oficio y están internos, pueden cambiar en cualquier momento de letrado. Aida me pregunta reagrupación de ascendientes de ciudadanos de la Unión. Ella es española, enhorabuena, señora española, y ella quiere traer a su madre. Tiene derecho a reagrupación de ascendientes siempre y cuando ese ascendiente esté a cargo. El concepto de estar a cargo es un concepto indeterminado y hay que demostrar que tu madre depende de ti económicamente aproximadamente desde un año. Entonces, si tú piensas traer a tu madre, comienza a hacer envíos de remesa a nombre de tu madre, que también tenéis el error de si los abuelitos están muy abuelitos, pues le mandáis los envíos a nombre de Juan o de Pedro, que va y se los busca y se los lleva y les paga entonces la comida y la cosa a la abuela. No. Los envíos de dinero es mejor que estén a nombre de tu madre, ¿vale? También toman en cuenta si se tiene más hijos o no se tiene más hijos y tal. Entonces, ¿dónde está el kit del asunto? La demostración del vínculo no, porque con una literal de nacimiento ahí sale que Ada es hija de Juana. Entonces ya está la demostración del vínculo. Si tú te la traes, que Colombia no requiere visado y tú eres colombiana, Colombia no requiere visado, tú te la traes, la empadronas contigo y se demuestra ese vínculo y además tienes que demostrar que ella dependía de ti
el último año, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo más importante? Esa demostración de que esa abuela está a tu cargo. Pues, error. Desde ahora en adelante, todos los envíos a nombre de la abuela. Desde ahora en adelante, todos los envíos a nombre de la abuela. Tú no tienes que tramitar un visado de reagrupación familiar de la abuela, porque ya Colombia no requiere visado. Tú te traes a tu madre, te la traes con una literal de nacimiento, la española te sirve, Ida, ¿vale? ¿Dónde va a estar el kit del asunto? ¿Dónde va a estar lo difícil del asunto? Fuera de que también tienes que demostrar que tienes medios económicos para tener a tu madre y te van a tomar en cuenta toda tu carga familiar, pues el kit del asunto está en esa demostración del estar a cargo, desde el país de origen. Entonces, vamos a hacer los envíos de dinero y además se tiene que demostrar que tú tienes dinero, que ella depende de ti y que ella no tiene medios económicos propios. Entonces es un poco complicado, pero no es imposible. Carolina, lo va a tener un poco complicado porque las modificaciones de estudiante residente, el contrato lo piden distinto, ¿vale? Habría que ver si ese contrato de investigación se puede hacer como un altamente cualificado, pero claro, es que, mira, tendría que ver las condiciones del contrato con más detalle, ¿vale? Si quieres, mándame un mensaje y lo analizamos. Hoy va a ser un directo corto. Si no tenéis más preguntas, yo me voy a despedir. Déjame que me despida de aquí de Instagram, que hoy también estaba por el Instagram, hasta el lunes de la semana que viene. Déjame que conteste aquí. ¿Vale? Si no tenéis más preguntas, yo me voy a despedir por hoy. Por favor, tema de extranjeros en prisión, esa diferencia de que se puedan hacer unas autorizaciones de residencia, aunque se esté incluso como penado, por ejemplo, cuando se es cónyuge o pareja de hecho de una ciudadana de la Unión. Eso habría que analizar caso por caso sobre el tipo de delito, el tipo de pena. También en el caso de padres de menores españoles, que también hay una consideración sobre las características de esa condena penal que se tenga. Gracias, Ángela. ¿Vale? Entonces, hay casos en los que vosotros a veces pensáis que no se puede hacer nada y se puede hacer mucho en función de las características o de las condiciones particulares de cada uno de esos internos en prisión. Pero, por ejemplo, os lo digo porque uno de los chicos que yo atendí en esa guardia de penitenciario pues era cónyuge de una ciudadana española, tenía un hijo español y le extinguieron la residencia, aunque no tenía una tarjeta de familiar de la Unión, sino que era un residente legal de larga duración. Es un familiar de la Unión. Entonces puede instar, y eso es lo que le dije, no, mira, tú puedes instar una tarjeta de familiar de la Unión, y ya se analizará si el delito que has cometido, porque había uno, por ejemplo, que estaba por seguridad del tráfico. Entonces ahí hay una proporcionalidad, ¿no? En cuanto al tipo de delito, la naturaleza de delito y las posibilidades. Pero claro, si ellos se quedan así con esas extinciones de esas autorizaciones, no piden teniendo un hijo menor de edad español, teniendo una cónyuge, si no se defienden, ¿vale? Y si esos trabajadores, esos educadores no saben que ese extranjero tiene, en el caso de que esté penado, un apoyo social, familiar, una red social de apoyo que permita esos beneficios penitenciarios, pues lo van a tener más complicado, ¿no? Entonces allí la familia
juega un papel fundamental para que esos internos en prisión puedan acceder a esos beneficios penitenciarios, sobre todo los extranjeros, que vuelvo y repito, ellos tienen un baremo y dentro del baremo el elemento de extranjería es un elemento negativo y luego dicen que no se discrimina. Yo recuerdo que cuando yo iba a hacer mi tesis doctoral, le quería poner de título la discriminación del extranjero en el sistema penal español y mi tutor me dijo que a dónde iba yo a decir eso, que eso era una mentira como la copa de un pino, que el extranjero no se le discriminaba, que había igualdad de trato y yo me eché a reír. Yo le dije, pero ¿usted qué me está contando? ¿Usted qué me está contando? Usted se está engañando a sí mismo y yo a la final no hice la... al final no hice la tesis doctoral porque, bueno, me llené de muchachos, pero... Ay, no. Pero que efectivamente existe una discriminación desde el momento en que ese elemento de extranjería está puesto allí como un factor súper negativo, vamos, igual de negativo que el tener partes, ¿no? Abogada, si una ciudadana española necesita darle la nacionalidad a su hijo de 14 años, ¿cuáles son los requisitos y si debe pagar tasas? No, un menor de edad que esté bajo la patria potestad de un ciudadano español hace una nacionalidad por opción, no hace una nacionalidad por residencia y no se paga tasa. ¿Cuáles son los requisitos? Pues ese pasaporte de ese menor, esa literal de nacimiento de esa madre y como tiene más de 14 años, tenemos que llevar dónde está el papá. Porque ambos progenitores tienen que mostrar el consentimiento a la adquisición de nacionalidad española del muchacho. Entonces, lo primero que te preguntaría es dónde está el papá del muchacho. Porque si el papá del muchacho no está, tiene que mandar un poder especial para ti, manifestando que él presta su consentimiento y te da apodera para que tú puedas prestar en su nombre su consentimiento para la adquisición de la nacionalidad española de ese hijo menor de edad. ¿Vale? Entonces tienes que pedir una cita para nacionalidad por opción ante el registro civil del domicilio cuanto antes, y llevar la documentación. Si el papá no se sabe dónde está, yo haría un procedimiento de jurisdicción voluntaria para que el juzgado de familia, ¿vale?, otorgue o supla ese consentimiento del padre, ¿vale? Si no puedes ubicar al padre para que te dé el poder, no nos va a quedar de otra, ¿no? Y el niño tiene, otra opción es que el niño siga como si no fuese español hasta los 18 años, porque en la opción de ese menor que ha estado bajo la patria potestad del padre caduca a los 19 años. Entonces, sí, pero bueno, un procedimiento de jurisdicción voluntaria no es un procedimiento que tarde mucho, ¿no? Entonces tú se lo planteas al juez, le dices, mire usted, este señor no está perdido en combate, no sé dónde está el padre de este muchacho y el interés superior del menor es que este menor que está aquí, que yo soy española y yo tengo la condición como su madre que estoy ejerciendo prácticamente la patria potestad en solitario porque el papá no está, pues deme usted una autorización judicial que yo pueda llevar al registro civil para que no me pongan pegas porque el papá no está, porque es el interés superior del menor esa adquisición, ¿no? Sería un tema interesante. A las malas, lo peor que puede pasar es que tengas que esperar los 18 años y los 18 años con un día, pues ese muchacho va como la hija del colombiano que yo vine, que vino por casualidad de vacaciones y a los 3 días cumplía 19 años. Y yo le dije, muchacha, vamos corriendo, que puedes irte con tu pasaporte. Efectivamente, se fue con su pasaporte y porque tenía literal de nacimiento y todo ella, porque en la literal de nacimiento del niño, apostillada, tu literal de nacimiento, tu DNI, pues ese formulario de nacionalidad por opción y ese consentimiento de ambos progenitores. Que no está el progenitor, te va a tocar ese procedimiento de jurisdicción voluntaria pidiendo autorización para hacer esa nacionalidad y que se supla ese otro consentimiento, ¿vale? Que no sé en qué provincia estás, Meili, pero bueno, ese sería a grosso modo. Sabéis que aquí también faltarían algunos datos, si se puede ubicar al papá, si no se puede ubicar, porque lo suyo sería ese poder. Bueno, me despido. Si es aquí en Granada, pues llámame y lo intentamos. Nunca lo he
Yo he pedido autorizaciones para tramitación de pasaportes, para viajar, para comuniones, para muchas cosas, pero todavía no he pedido jurisdicción voluntaria para ese tipo de casos. Y es un caso muy interesante porque ahora mismo con toda la movilidad que hay territorial de las parejas mixtas y los divorcios mixtos y todo esto, pues es el pan de cada día. Lo otro que podrías hacer es intentar la privación de la patria potestad, que tú tengas la patria potestad en exclusiva, pero eso es un procedimiento mucho más complejo, ¿no? Por incumplimiento reiterado durante muchos años de esas obligaciones paterno-filiales. No sé, bueno, ya el niño meterse en ese tipo de procedimiento cuando el niño tiene 14 años, ya mismo 15 y dentro de 3 años 18, pues yo intentaría el procedimiento de jurisdicción voluntaria para esa manifestación o suplir ese consentimiento paterno y si no, pues ya valoraríamos otras opciones, ¿vale? Que yo con esta me despido, me voy a descansar, bueno, hay que descansar y nos vemos el lunes de la semana que viene. Por favor, los que tengáis internos en prisión, no olvidéis de esos internos en prisión. Tienen derechos a hacer esas renovaciones o a tramitar esas autorizaciones en función de si están en situación preventiva, en función de si están en situación de penados, y si están en situación de penados hay casos en los que se exime todavía de poder presentar esas autorizaciones, aunque se tengan antecedentes penales, casos de familiares de ciudadanos de la Unión, casos de padres de menores españoles, por ejemplo, ¿vale? Entonces, no lo olvidéis. No se puede dar nacionalidad española a los padres, no. Se puede reagrupar a los padres si se está a cargo como ciudadanos españoles, pero no se puede dar la nacionalidad, ¿vale? Abogada, ¿le puede dar la nacionalidad española a mi padre? Ellos están en mi país de origen, gracias. No, a los padres no. Se le da la nacionalidad a los hijos por opción, a los hijos menores de edad, ni siquiera, fíjate, a los hijos mayores de edad se le puede hacer una nacionalidad por opción, ¿vale? Bueno, ahora sí me despido. Compartí estos vídeos, por favor, es lo único que os pido, es lo único que os pido porque yo no pago publicidad, os lo he dicho hasta el cansancio, yo no pago publicidad y no vamos a crecer si no me compartís los vídeos. El vídeo que más me habéis compartido, no me lo podía creer, era un vídeo de la semana pasada que yo salí sin maquillaje, nada de maquillaje. Y ese cuando veo 30 veces compartido. Yo esperaron que yo estuviera más fea para compartir el vídeo. No me lo podía creer. Así que compartí, bueno, hoy no estoy bonita, tampoco estoy bonita, pero compartidme los vídeos porque si no, no crecemos, compartirlo en los grupos, compartirlo. Y si tenéis preguntas o gente que tenga dudas, aprovechadme esta hora que os dedico a vosotros, que me relajo, que estoy tranquila con vosotros y que se conecten y así no estoy yo solita, ¿vale? Y si tenéis algún tema que queréis, porque a veces no hay, aunque la materia de extranjería es muy viva y hay novedades todos los días, casi todos los días, pues hay semanas donde las novedades son menos, entonces pues yo me siento más tranquila contestando a vosotros que no teniendo nada que hacer, ¿vale? Que un beso y hasta el lunes de la semana que viene.